días, noches, a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo están? Los saludamos a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí en este podcast. Esperemos que todos se encuentren muy bien y bueno, nosotras vamos a presentarnos. Mi nombre es Lorena Mi nombre es Mariana. Y mi nombre es Astrid. y vamos a platicar acerca de la proteómica de enfermedades neurodegenerativas. Pero cuéntame, Mariana, ¿qué sabes de este tema? Pues fíjate que es un tema bien interesante y es un muy buen tema. Muchas veces creo que consideramos que son enfermedades tan comunes, pero tan complejas al mismo tiempo, y la mayoría pensamos, pues ya, ¿cómo es que nadie ha encontrado una cura definitiva, ¿no? Para esto si ya lleva mucho tiempo existiendo, pero no nos damos siquiera el tiempo de entender qué tanto implica una enfermedad como estas. Pero bueno, siempre debe de haber un punto de partida y con este podcast vamos a entrarnos un poquito en estos temas. Y lo primero es definir qué es la proteómica. Entonces, recordemos que la proteómica es un conjunto de técnicas que permiten la separación e identificación de estas proteínas expresadas en las células, tejidos u organismos. Y además, justo debemos recordar que durante nuestro ciclo escolar vimos todo acerca de la proteómica y también aprendimos acerca de técnicas básicas como la electroforesis bidimensional, que nos permite llevar a cabo comparaciones tanto cualitativas como cuantitativas de los patrones proteicos. Sí, hay que recalcar la importancia de esta técnica de electroforesis bidimensional, que básicamente radica en analizar los diferentes patrones de expresiones en distintas patologías neurológicas, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. Es gracias a ello que podemos permitirnos identificar biomarcadores de diagnóstico y o pronóstico. Todo esto, pues obviamente con el propósito de que podamos llegar a un mejor tratamiento y soluciones anticipadas a las enfermedades. Así es, y se me hace muy importante recalcar que la electroforesis bidimensional puede considerarse como una técnica central en los análisis de proteómica. Además, esta técnica junto con la espectrometría de masas de verdad que son fundamentales para cualquier estudio proteómico. Sobre todo, hablando directamente de la electroforesis bidimensional, cabe resaltar que fue desarrollada por primera vez hace apenas 45 años. Claro, y la verdad es que es relativamente nueva y es interesante cómo mediante esta técnica las proteínas se someten a dos procesos de separación independientes que recordando en una primera dimensión las proteínas se separan por su punto isoeléctrico y en una segunda dimensión se separan por su tamaño. Pero Mariana, tú que ya definías un poco acerca del tema y hablando un poco para esta introducción a la proteómica de las enfermedades neurodegenerativas y los inicios de las mismas, háblanos más acerca de la proteómica, cómo inició, cuál era su objetivo principal. Claro que sí, Lore. Pues fíjate que el término de proteoma fue introducido en 1995 por Wasinger y colaboradores para referirse al conjunto de proteínas codificadas por un genoma. Entonces, a raíz de este término surge también el de proteómica para referirse a la disciplina pues que se encarga del estudio del proteoma. Y como bien mencionaba Astrid, pues esta técnica nos permitirá hacer comparaciones tanto cualitativas como cuantitativas de ciertos patrones proteicos entre muestras. Claro, y es bien importante que recordemos que la proteómica puede ser clasificada en tres tipos. ¿Se acuerdan cuáles? Claro que sí, pero estaría muy bien que nos refrescaras la memoria a nosotros y a toda nuestra audiencia que nos esté escuchando, Astrid. Muy bien, pues existen tres tipos de proteómicas, las cuales son la proteómica de expresión, la estructural y la funcional. Por ejemplo, hablando de la proteómica de expresión, podemos decir que nos permite realizar la separación e identificación de las proteínas expresadas por una célula, tejido u organismo. Por ejemplo, se puede comparar el patrón de expresión proteico de una muestra de un tejido sano y el patrón de una muestra de un tejido enfermo. Así es, amiga. También es muy importante recordar a la proteómica estructural, que se ocupa de describir la estructura de proteínas o complejos proteicos presentes en una localización celular u organulo. De esta forma se pueden identificar todas las proteínas de comportamiento dado, como por ejemplo la mitocondria, el cloroplasto o el núcleo. No, y qué bueno que se acuerdan de casi todo de la proteómica, pero solo les faltó la proteómica funcional, que bueno, si no mal recuerdo, es la que pretende caracterizar las funciones de las proteínas, integrando todos los datos disponibles. Así es, compañeras. Eso es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de proteómica. Pero ahora sí, después de esta pequeña introducción y de refrescar nuestra memoria sobre generalidades, vámonos a lo que es bueno. ¿Qué es la proteómica en enfermedades neurológicas? A mí me gustaría comenzar enfatizando que, como sabemos, existen algunos trastornos que van desde lo más simple, por ejemplo, una mutación en un solo gen que conducen precisamente a la alteración de funciones o estructuras de una proteína. Pero realmente cuando hablamos de este tema, sobre todo de enfermedades neurológicas, pues debemos saber que es muchísimo más complejo que eso, porque estas enfermedades suelen ser multigénicas y resultado de una predisposición genética o inclusive de factores ambientales.
Claro, y no solo hablamos de enfermedades neurológicas, sino también de algunas enfermedades neurodegenerativas que afectan al sistema nervioso central y tienen consecuencias graves como pérdida neuronal, a veces acumulación intraneuronal de materiales fibrosos, y todo esto es causado por interacciones anormales de proteínas que producen agregados intro y extracelulares. No, de verdad es impresionante, ¿eh? No, y no es todo, porque además algunos mecanismos pueden contribuir a que este tipo de enfermedades se desarrollen, como pues alteraciones en la homeostasis de calcio en el retículo endoplásmico, que contribuyen a la apoptosis neuronal y excitoxicidad o la disfunción mitocondrial. Personalmente, esas alteraciones a nivel celular también me parecen interesantes, pero es aún más interesante cómo ha evolucionado la ciencia para comprender estas interacciones. No, y fíjense que es complejo eso de estudiar las interacciones. Hasta ahora se conoce que la investigación proteómica ha logrado la identificación de marcadores de enfermedades mediante el análisis de la expresión proteica de distintos tejidos, tanto en condiciones normales como patológicas. Pero la verdad es que es complicado el estudio de estas reacciones, porque cuando se realizan los análisis proteómicos para el estudio de vías de señalización, el ambiente de las células en cultivo y las células en ambiente natural o en vivo es totalmente diferente. Y entonces, ¿cómo se han podido analizar los patrones de expresión hasta ahora conocidos? Pues la verdad es que afortunado o desafortunadamente las aportaciones animales han sido pues de gran relevancia en estos ámbitos. Por ejemplo, el análisis de la expresión proteica de distintas partes del cerebro de ratones ha dado para muchísimas proteínas. Inclusive se han desarrollado técnicas específicas de la proteómica que permiten identificar aproximadamente, no sé, 1500 péptidos endógenos a partir de un solo miligramo de tejido cerebral de rata. Pero también pues hay análisis de tejido cerebral humano de autopsias que presentan una resolución elevada y permiten analizar estas alteraciones bioquímicas de determinadas patologías. Pero en la mayoría de los casos el procesamiento de estas muestras de autopsia se inicia ya pues cuando la degradación proteica está bastante avanzada. Entonces ya es cuestionable la identificación de estas variaciones. No, y con respecto a eso, creo que para este tipo de análisis es bien importante considerar las variaciones y la influencia de la inflamación para poder identificar proteínas de fase aguda que nos permitan llegar a conclusiones relevantes. ¿No lo creen? No, coincido completamente contigo, Astrid. Porque, por ejemplo, con respecto a los experimentos de proteínas de ratas de los que hablabas, Mariana, se llevaron a cabo estudios de patrones de excreción de proteínas en la orina de algunas ratas en donde se evidenciaron cambios relevantes para la aparición de marcadores de fase aguda que con el tiempo tuvieron variaciones pre y posteriores a la aparición de lesiones cerebrales. Y eso al final se reduce a que podemos asociar fácilmente a los procesos inflamatorios y enfermedades como el ictus. Hablando de ictus, un estudio ha relacionado este con el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Es verdad, ¿eh? Estos hallazgos fueron los que ayudaron a dar el primer paso para la terapia con agentes antioxidantes y los resultados muestran una recuperación parcial de las neuronas afectadas. Es correcto, pero no existe aún un marcador biológico para el diagnóstico del ictus, ¿cierto? En efecto, Astrid, aún no existe, pero un estudio realizado en líquido cefalorraquídeo ha demostrado la existencia de 13 proteínas susceptibles como posibles marcadores de esta enfermedad. ¿No saben cuál es otro problema que se puede pues, relacionar al ictus? Es la clasificación, porque pues aproximadamente 30 permanecen indeterminados. Pero recuerden que ahora tenemos la proteómica y gracias a ella podrían buscarse en el suero marcadores proteicos que nos permitan clasificarlos. De verdad que la proteómica aplica para muchísimas cosas, primero el ictus y ahora el Alzheimer. Pero Mariana, ¿es verdad que se han descubierto varias proteínas cuya expresión se ve alterada durante el desarrollo de esta enfermedad? Es verdad, ¿eh? Y no solo eso, sino que también se implementó el estudio de la oxidación proteica para identificar a las proteínas más deterioradas. ¿Saben? Debemos mencionar que las proteínas específicamente modificadas en el cerebro con esta enfermedad sufren un proceso de deterioro funcional como consecuencia de los altos niveles de oxidación. Pero hasta ahora no se conoce el mecanismo fisiopatológico exacto de la enfermedad, ¿cierto? Es correcto, aún no se conoce y tampoco se ha conseguido la identificación de un marcador molecular específico que permita un diagnóstico precoz de la enfermedad. Pero dejando un poco de lado o atrás el tema del ictus, ¿qué les parece si hablamos un poco acerca de otra enfermedad famosa, el Parkinson? Buenísimo tema. Fíjense que yo sé que pues obviamente es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva como todos conocemos, pero que se ha asociado a una pérdida selectiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, la cual los científicos asocian a las inclusiones citoplasmáticas intraneuronales o cuerpos de Lewy.
Sí, tienes razón. A mí también me gustaría agregar de esta enfermedad que se ha asociado a procesos de disfunción mitocondrial, daño oxidativo, excitotoxicidad e inflamación, que como ya mencionamos al principio de esta conversación, contribuyen al desarrollo de esta neurodegeneración. Así es, amigas, y como igual platicábamos hace rato, las ratas han sido parte importante para buscar marcadores de Parkinson. Por ejemplo, analizando el proteoma de la sustancia negra en experimentos con ratas, comparados con un tejido control, se ha encontrado que en el Parkinson se sobreexpresan dos proteínas importantes, la alfa-nolasa y la beta-actina, pero lamentablemente no se conoce hasta ahora su función exacta en el desarrollo de esta enfermedad. Fíjense que con respecto a eso, ya encontré que también se estudió la función mitocondrial del Parkinson y cuando aislaron las mitocondrias se encontró que habían variaciones en su proteoma. Entonces, pues encontraron una proteína asociada llamada DJ1 y resulta que esta proteína estaba muy incrementada. Oye, Lore, pero explícanos para qué sirve esa proteína, por favor, porque esto se está poniendo muy bueno, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues resulta que sirve para la reducción de radicales libres y estimulan la producción de glutatión y actúan como chaperonas inhibiendo la formación de agregados de alfa-sinucleína y pues como proviene de la mitocondria, precisamente también regula la fisiología de las mitocondrias. Oigan, yo también sabía que otras proteínas como la superoxidismutasa mitocondrial o la peroxiredoxina también han orientado a los investigadores a pensar justo lo que comentaba Lore, que el problema y la solución podrían estar en la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo. Pero así como con las otras enfermedades de las que hemos estado hablando, no hay todavía algo comprobado. Y los artículos siempre terminan diciendo que se requiere de más estudios para la identificación de marcadores al inicio del desarrollo del Parkinson. Oigan, fíjense que otra enfermedad en donde la expresión de proteínas de la mitocondria está alterada es la esclerosis lateral amiotrófica, que normalmente para diagnosticarla se necesita pues de la clínica, pero también es muy útil estos biomarcadores que, bueno, para no hacerles el cuento tan largo, implican la participación de más de 50 proteínas para esta enfermedad y todas están relacionadas con las mitocondrias. ¿Saben? De hecho, algo parecido pasa con la enfermedad de Huntington, que como preámbulo les digo que es neurodegenerativa y hereditaria. Aunque aquí sí hay un defecto genético que es la expresión del trinucleótido CAG en el gen de la huntingtina. Pero pasa lo mismo que la mayoría de las enfermedades de las que ya hablamos. El mecanismo por el cual la mutación causa este daño sigue siendo desconocido, aunque también se asocia al metabolismo energético de la célula. Oye, parece que tenemos un campo muy grande de investigación, ¿no? Así es, pero cada dato de la enfermedad nos podría dar pistas para poder resolver el enigma de su mecanismo. Para Huntington, por ejemplo, es importante que en sí la enfermedad reduce la expresión de proteínas específicas implicadas en la producción de energía, como la piruvato deshidrogenasa, pero también hay un aumento en la oxidación de algunas otras proteínas. Entonces, se sabe que el daño oxidativo está asociado con el avance de esta enfermedad. Sí, también otra enfermedad que tiene relación con el estrés oxidativo es la epilepsia y sabemos que es también neuronal causada por la hiperexcitabilidad de las neuronas de la corteza cerebral. Cuando hablamos de epilepsia generalizadas y en áreas específicas cuando son epilepsias parciales, pero nuevamente sus mecanismos no están completamente descifrados, aunque se han encontrado disminuidas la MN superoxidismutasa y también hay alteraciones relacionadas con la producción energética, la degradación proteica o la apoptosis. Lo más cercano estudiado con respecto a una solución para la epilepsia es su asociación a genes responsables de la epilepsia monogénica, y muchos de estos son codificantes de canales de sodio, potasio y calcio. Sin embargo, hacen falta estudios para lograr algo más concreto, ¿no lo creen? Claro, y bueno, muy interesante toda la conversación que tuvimos acerca de estas múltiples y complejas enfermedades neurodegenerativas y también de su proteómica. Me gustaría por último dar una breve conclusión acerca de la proteómica, pues que reconocer que nos ofrece un amplio campo de posibilidades para la identificación de marcadores específicos y de esta manera analizando estas variaciones de patrones de expresión a través de técnicas útiles como la ya mencionada electroforesis bidimensional, pues obtenemos patrones para hacer un diagnóstico, lo que es vital para que encontremos soluciones y contribuyamos al desarrollo de formas de prevención, diagnóstico y tratamiento de diversas patologías neurodegenerativas. Pero bueno, por último, ¿les gustaría agregar algo más, chicas? Pues, ¿qué te digo, amiga? Ojalá tuviéramos horas y horas para poder abarcar estos temas tan interesantes, pero pues esperemos que el tema que platicamos pueda despertar el interés de nuestra audiencia, así como despertó el nuestro. Bueno, para finalizar, muchísimas gracias por escucharnos. Un gusto hablar con ustedes en este podcast y como dice Lore, les invitamos a que investiguen y se interesen por estos temas y quién sabe,
Tal vez alguien de nuestra audiencia pueda ser el próximo inventor de una cura gracias a la proteómica. Bueno, es así como nos despedimos de nuestro podcast, esperando que tengan un lindo día y que los hayamos podido introducir un poco a estos temas que nos gustan tanto. Un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotras, compañeras. A todos los que nos escucharon, los invitamos a seguir investigando acerca de las enfermedades neurodegenerativas. Un abrazo.